Buenos días. Este es Nuevo Testamento 2 y continuamos aquí con las cartas de la prisión. Yo, Roland de Pew, apóstol, discúlpeme, quizás eso no sea correcto. Soy un ministro de Jesucristo, no tengo ese ministerio, ese oficio, pero voy a enseñarte y voy a trabajar contigo esta mañana. Hemos dejado al hermano Pablo en la prisión la semana pasada, cuando hemos hablado de esto, y esta serie de cartas han sido escritas cuando él estaba en prisión en Roma. Algunas personas dicen que no debería haber sufrido semejante persecución, pero descubrimos que durante este tiempo él escribe las más profundas cartas y que exaltan a Cristo. Entonces, sabemos que estas cartas de la prisión fueron escritas cuando él estaba en Roma. El libro de Colosenses es la primera carta que escribió durante ese tiempo, cuando él estaba por primera vez en la cárcel allá. Es escrita la carta en Colosas. Si te fijas en el mapa, al final de tu Biblia, y eso te va a ayudar a entender dónde es. Tienes que encontrarlos y ver dónde está Colosas. Colosas está en la ruta de comercio, en esa parte del mundo. Es una ciudad de comercio donde muchas personas pasaban al norte de la costa del Mediterráneo. No era una ciudad en la cual Pablo había evangelizado directamente. Pablo, el apóstol, pero no evangelizó directamente esa ciudad. Tampoco plantó ninguna iglesia, y esa es una excepción en los escritos del Nuevo Testamento. Veamos Colosenses 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces dice, ustedes en la iglesia no saben quién soy yo, ni nunca me han visto, nunca han visto mi rostro. Vayamos otra vez al capítulo 1, veamos el verso 5. Y a causa de la esperanza que nos es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, alguien les ha traído el Evangelio a ellos. Alguien les ha ministrado, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, ¿quién les llevó el Evangelio? Epafras. Este es el hombre que escuchó el Evangelio y empezó una iglesia ahí en Colosas. Como dice, el Evangelio ha sido declarado a ustedes por nuestro consiervo amado y fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces Pablo les escribe una carta a los colosenses, no porque él haya estado ahí, ni eran sus convertidos. Epafras fue ahí. Vayamos al capítulo 4, verso 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. Entonces, ¿dónde está Epafras? Está en Roma. Quizás esté en la cárcel con Pablo, pero por lo menos está en Roma. Él ha traído el mensaje y ha hablado de la iglesia, y es una de las razones por las que Pablo escribe esta carta a los colosenses, porque lo contactó de esta manera. Y él los saluda porque él está encarecidamente rogando por vosotros para que estéis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Y nos da aquí la idea, mientras vemos esto, en el verso 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, y saludan los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, hay muchas iglesias en esta área. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, hay otra carta. Aquí nos da otra información. Ha escrito otra carta a la iglesia de la Odisea. Entonces, asegúrense que ustedes lean su carta y lean la carta de los otros. Tenían que intercambiar cartas. Es lo que Pablo dice aquí. Y lo que recogemos de esto es, Epafras era uno de los convertidos de Pablo. Y era un hombre que tenía un llamado de Dios en su vida para evangelizar esta área de Colosas y la Odisea. Y habían iglesias que estaban levantando ahí. Había mucha gente y había muchas conexiones que se unieron a través de este joven Epafras. Aunque Pablo no evangelizó directamente, él toma la autoridad porque Epafras viene a él. Entonces, para que él sea guiado, entonces Pablo se considera como el abuelo en esta relación con esta iglesia, porque Epafras, que era un convertido de él, hizo el evangelismo. Y a mí me gusta llamarlo así, como el abuelo de la iglesia en Colosas. Esto es también, obviamente, una iglesia predominantemente compuesta por gentiles o gente que venía de ese trasfondo. Entonces vemos especialmente en el capítulo 2, verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, aquí se refiere a ellos que son incircuncisos. Entonces, obviamente no son judíos. Entonces, esta iglesia fue levantada, no tiene cristianos judíos o quizás muy pocos. Entonces, esta iglesia en Colosas es un ministerio diferente que de los que hemos visto atrás. Y uno de los propósitos que él tiene en escribirles a ellos, y es la razón, están confrontando una herejía. Y conocemos como la herejía de los colosenses, porque nos guía a otras cosas. ¿Cuántos están familiarizados con el término herejía? Herejía es cualquier falsa doctrina o falsa enseñanza. Entonces usamos el término herejía no solo para falsas doctrinas en cuanto a cristianismo. Otras personas hablan de esto. Dicen que nosotros enseñamos herejía, por ejemplo. Desde su punto de vista, nosotros enseñamos herejía, pero nosotros sabemos que estamos en lo correcto. Entonces, yo siempre me hago esta pregunta. Yo he estudiado un poco de historia de la iglesia. Entonces vemos después de cada siglo y me pregunto, ¿por qué no entendían esto mejor? Entonces yo me hago esa pregunta. Entonces aquí él está lidiando con herejía. Entonces esta carta, la carta a los colosenses, su propósito principal es una polémica. Y es una polémica. Entonces, ¿qué es una polémica? Una polémica es un ataque escrito o refutación de error en la iglesia. Entonces es un ataque escrito o una refutación de error o herejía en la iglesia. Desde nuestro punto de vista, es en la iglesia. Y la polémica era un estilo de escritura para atacar cualquier tema público o algo
que los romanos usaban durante ese tiempo. Entonces era un ataque escrito. Entonces la carta a los Colosenses está escrita en ese formato porque Pablo va específicamente atacando el problema que ellos tenían. A la carta a los Corintios, él responde a aspectos específicos y les responde. Pero en esta otra, él va detrás de un problema específico y toda la carta se basa en esto, en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la herejía? Es la combinación de tres cosas. La primera es lo que llamamos legalismo judío. Esta idea del legalismo que tienes que servir bajo la ley judía. Es la primera parte de la herejía. Y hay una actitud legalista que tienes que ser judío antes de convertirte en cristiano. La segunda parte de la herejía es la filosofía griega y todos estos ideales, que en realidad era una filosofía humana que no le daba lugar a la revelación. Entonces, se habían criado en la filosofía griega y traían toda esa manera de pensar. Era una manera humana de razonar en toda la filosofía, en todas esas ideas. Entonces, cuando tú haces eso, no le das lugar para el conocimiento revelado. No les das lugar. Entonces, uno tiene que darse cuenta y razonar todo esto, en lugar de dejar que el Espíritu revela. La tercera área, además del legalismo judío y la filosofía griega, era el misticismo oriental. Había una adoración pagana con estas religiones secretas romanas, con estas religiones misteriosas. Había algún secreto. Cuando tú recién ingresabas dentro de la sociedad, se te revelaban los secretos. Y eran las cosas que tú las mantenías en secreto. Y te decías, si no entras a mi club, yo no te revelo mi secreto. Entonces, todavía tenemos eso en nuestras sociedades, con rituales de iniciación que tienen que ser secretas. Tengan mucho cuidado cuando tratan con ese tipo de asuntos. Lo voy a dejar ahí. Tengan mucho cuidado con eso. Porque Pablo predicó y Pablo dijo, hay un misterio en el Evangelio, pero ya ha sido revelado, ya se lo puede entender. Es parte de este pasaje. Entonces todo el misticismo y toda esta adoración pagana y el secreto, estos secretos, querían decir, yo sé el secreto y tú no sabes. Y daba una sensación de superioridad. Yo ya me he hecho parte de la organización y tú no eres parte de ella, tú no sabes el secreto. Yo tengo más conocimiento que tú. Este es uno de los temas. Yo tengo más conocimiento. Y en lugar de depender de Dios, se crea esta herejía, que es la mezcla de todas estas cosas. Quiero darte otro término que lo vas a encontrar mientras estudias aspectos como esto, porque esto es el comienzo de lo que se llama gnosticismo. La palabra gnosticismo. También tenemos el término gnóstico. Gnóstico. El gnosticismo no aparece en su potencial total en este momento, pero aquí se siembra la semilla y el comienzo de este aspecto. La palabra gnóstico quiere decir alguien que conoce y deriva de gnosis, que quiere decir conocimiento. Entonces, tiene esa raíz. Yo sé más información de lo que tú sabes. Yo tengo una educación más grande que lo que tú tienes. Y es una actitud de ser parte de una élite. Y entonces aquí se conjugan todas estas cosas con el cristianismo. Y aquí dice Pablo, tenemos que echar fuera esa herejía. Y tenemos que entender un poco más de lo que quiere decir el gnosticismo.
la extensión del gnosticismo es: si tú eres espiritual, eres una buena persona, pero si tú tratas con la parte material física, entonces eres malo. Y eventualmente la meta final del gnóstico es salir de lo material. Todo lo que es material, la carne, es mala. Literalmente mala. Nuestra carne es mala. Y la Escritura no nos enseña eso. Sabemos que batallamos con la carne. Nuestro espíritu batalla con la carne. Pero los gnósticos llegan al punto en que dicen: toda la carne es mala y todo lo que es del espíritu es bueno. Entonces, lo que quieren hacer es salir del cuerpo, salir de esa carne. Yo sé que todos estamos ansiosos de ir al cielo, pero ¿estamos listos para partir? No, nosotros entendemos que estamos aquí con un propósito. Y estamos en esta carne con un propósito. Y el gnosticismo llega al punto que tienes que conocer a Dios lo suficientemente bien y te conviertes en el grupo élite y tienes esta información de lo que Dios está haciendo, y todas estas otras personas ahí en la iglesia están en la carne, y empieza a ser un sistema muy elitista en la iglesia. Entonces había que sacar esta idea fuera de la iglesia, porque se convierte en una herejía. Solo aquellos que están en este grupo pueden saber. Eso no dice la Escritura. La palabra de Dios dice que todos somos reyes y sacerdotes y tenemos la capacidad de conocer a Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tenemos que dejar que todas estas verdades nos influyan. Entonces, esta es la extensión eventual del gnosticismo. En lugar de batallar en el espíritu y la carne, Pablo empieza en el capítulo 1 y nos muestra cuán maravilloso Jesucristo es. Veamos capítulo 1, vamos a leer en el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí usa esa palabra, preeminencia, y enfatiza que Cristo está sobre todo. Y eso es lo que dice acá. De esa manera trata con la herejía. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es en la carne, Jesús era la imagen del Dios invisible y representa el Espíritu. Y Dios no dice que hay una separación entre los dos. Jesús vino en la carne. Más adelante, cuando los gnósticos desarrollan toda esta herejía, lo que ellos determinan es que Dios nunca vino en la carne, sino que parecía que estaba en la carne. Porque si hubiera venido en la carne, ya no hubiera sido puro para ser Dios. Entonces, ¿hacia dónde te lleva esto? Esto tiende a acorralar. Porque hay argumentos: si Dios es espíritu, o Dios es carne, o es ambos. Y cuando Jesús vino en la carne, pero realmente no fue en la carne, parecía que estaba en la carne. Entonces estamos negando lo que era Jesús. Entonces eso se convierte en un problema. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces empieza a mostrar que Dios y Cristo fueron creadas todas las cosas, y Él tiene la preeminencia. Desde el principio dice: Jesucristo es la parte más importante de toda esta revelación, y Él es la cabeza. Miren lo que dice aquí en el verso 18: Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia, cuerpo. Si se supone que tienes que ser espiritual y aquí hay un cuerpo, eso lo arruina todo. Mira lo que está haciendo. Él lo está poniendo en términos muy claros. No está dejando ningún lugar para que se piense otra cosa. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros somos. Somos la iglesia. Entonces, el cuerpo es la iglesia y nosotros somos ese cuerpo. Y si nos pone a nosotros más en esto, si no somos espirituales, también tenemos un cuerpo. Oh, eso arruina su teología y sus ideales de lo que es místico y espiritual. Y otra vez, ¿por qué ellos vinieron con esa idea? Alguien se sentó y dijo, oh, arruinaremos el evangelio. No sucedió así. Nadie estaba pensando en hacer esto. Ellos comenzaron a sentarse y empezar a pensar. ¿Cómo funciona esto? No, y alguien dijo, no, yo pienso que es así. Y ellos empezaron a pensar. Y se desviaron un poco. Cualquiera de nosotros puede hacer eso. Mira a tu vecino y dile, ten cuidado. Sí. Eso es lo que sucedió. Mucha de la herejía no empieza así, que quiere romper con las ideas de la iglesia. Las herejías que se muestran en el mundo vienen por pensamientos y estamos tratando de descubrir en nuestras mentes en lugar de aceptar lo que tenemos ya en nuestro espíritu. Y eso es lo que sucedió acá. Y Pablo le escribe esto para corregir estos temas. Verso 18 es quizás el verso clave en toda la epístola. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es el mensaje. Cristo está encima de todo. Tiene la preeminencia. Está más alto y más grande que todo. Entonces, reconocemos cómo ataca esto. Mientras lo ataca, llegamos al capítulo 2, veamos el verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, aquí les advierte, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si tú no has recibido esa revelación, tienes que leerlo y descubrir quién eres en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Dios se derramó completamente y vino a la tierra. En este sentido, toda la divinidad mora en Él corporalmente. Otra vez, hablando de cuerpo y espíritu otra vez, y esas ideas que ellos tenían, ¿quién era Jesús? Uno de los argumentos en la iglesia primitiva era, en el gnosticismo también, era si Dios verdaderamente vino en la carne, o era espíritu, o era cuerpo, o era ambos. ¿Cómo era? ¿Era Dios cuando vino a la tierra? Y la iglesia primitiva tenía que argumentar esto. Jesús nunca dijo, y él dijo que Dios era espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y él no definió estas cosas. Entonces los filósofos griegos querían definirlo todo. Entonces aquí empieza el problema en esta filosofía. Empezaban a ir con toda esta discusión de lo que creían. Y aquí es donde Pablo empieza a lidiar. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe de vuestra relación con Dios, de quiénes son en Cristo. En el verso 8 dice, no de acuerdo a las filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Todo se trata con respecto a Cristo.
No se trata de filosofía. Veamos el verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y aquí describe y dice, no han sido circuncidados de acuerdo a la carne. No estamos hablando de este tema legalista. Tú no tienes que ir a través del legalismo judío y sus rituales. Esta circuncisión era hecha sin manos, era algo espiritual. Y ahí sacas los pecados, son quitados de tu carne. No tienes que ir a ningún otro rito. Sepultados en el bautismo y levantados a través de la fe, no a través de otro ritual. Y continúa otros de los temas que salen mucho más adelante en el gnosticismo. Tú tenías que adorar a los espíritus y tenías que estar asustado de la carne y no adorarla para nada. Entonces, todo ser que es espiritual se convierte en algo espiritual. Si viene un ángel, porque son espíritus, y vemos que estos ángeles se aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si este se te aparece, él es espíritu, es algo bueno. Si eres gnóstico, es realmente bueno. Y esto justifica el hecho de adorar a ángeles. Veamos lo que dice en el capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, otra vez la misma frase, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí dice, no permitan que nadie que tienen estas ideas vanas os engañe en ese conocimiento de adorar a ángeles y hacer estas otras cosas, entrometiéndose en lo que no ha visto y no saben de lo que están hablando. No dejen que esto suceda. En lugar, agárrense de la cabeza, que es Cristo. Aquí critica y rompe ese argumento. No se trata de ángeles. Veamos el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Se ven bien. En culto voluntario. Ahí describe esa religión autoimpuesta. ¿Alguien conoce una religión así? Yo también. Ellos se imponen reglas y no es escritural. No dejen que esto les pase. Y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y el extremo de esta doctrina es negar tu cuerpo, lo que se llama asceticismo, y niegas tu cuerpo, ayunas hasta el punto de abusar tu cuerpo. Ellos hacían todo lo que podían para deshacerse de este cuerpo. Había un grupo contemporáneo de rock que se llamaba Canción de Amor, y cuando se salvaron, ellos no conocían mucho de la palabra. Eran jóvenes cristianos y sabían que habían recibido la salvación y empezaban a cantar de Jesús. Entonces se juntaban, fumaban marihuana y empezaban a cantar música cristiana. Y ellos dicen, nadie nos enseñó, no sabíamos hacerlo mejor. Entonces ellos pensaban que simplemente era cantar. Entonces ellos se encontraron con este grupo en un estudio bíblico y les dijeron, ustedes tienen que subyugar su carne. Tienen que llegar al punto que no necesitan nada de carne. Entonces lo llevó a través del proceso hasta que llegaron al punto en el cual era tomar agua, nueces y fruta. Y cuando llegaron a ser verdaderamente espirituales, solo tomaban agua y almendras, hasta llegar al punto que no comían nada. ¿Eso es tonto? Y ellos decían, no sabíamos de qué íbamos a vivir.
Pero gracias a Dios, ellos fueron liberados de esto. Se dieron cuenta que estaban en un lugar equivocado. Entonces hay gente que todavía quieren subyugar la carne. Pablo dice, no se trata de la carne, pero tú ves y tienes libertad en Jesucristo. Y ese es el mensaje que viene a través de esta epístola. Veamos el capítulo 3. Él habla de esta herejía y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, fíjense, concéntrense en Cristo, miren las cosas que están arriba. Y me gusta esta frase que usa aquí él dice en el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Él dice, dejad también todas estas cosas. Y la frase que él usa en el original griego es como sacarse el saco y échalo fuera. Quita ira, enojo y va a través de toda la lista que nosotros tenemos que ir. Quita todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Entonces él describe, no se trata batallando la carne. Ustedes tienen que despojar, saquen ira, enojo. Eso no está en nuestra carne, está en nuestra mente, renovando la mente, como lo dicen Romanos. Y trata con el mismo tema. ¿Cuántos de ustedes piensan que debemos deshacernos de cosas como esa? Y me encanta la siguiente frase que sigue. Y dice, verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, describe otras cosas. Verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Y nos pongamos las cosas correctas. Todos tenemos que ir y atravesar eso, sacar cosas mundanas y ponernos cosas nuevas. Es interesante que él dice, nosotros nos sacamos estas cosas y nos ponemos las nuevas. ¿Podemos pelear esa batalla por nuestras propias fuerzas? Creo que no. Pero dice, tú haces el esfuerzo y Cristo, que es la cabeza de todas las cosas, te va a ayudar. Y te va a ayudar a hacerlo. Es una buena prédica. Saquen todas estas cosas mundanas. Y esa es la manera como puedes vivir una vida cristiana y cumplir todas estas cosas. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego empieza a ir a otra sección, que es práctica y exhortaciones prácticas y ejemplos. 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, y empiece capítulo 1 del verso 4. Amos, haced lo que es justo y recto, y no deja a nadie fuera. Cada uno dice, tiene responsabilidad de caminar como Dios quiere que caminemos. Caminemos en sabiduría, encaminemos en estas cosas. No se trata acerca de la carne y del espíritu, ni toda esa controversia, sino aplicaciones prácticas de todo esto y todas estas relaciones que están ahí. La frase clave de todo este libro es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Habla del cuerpo de Cristo 8 veces, esa frase.
en este libro corto de 4 capítulos y habla acerca del cuerpo de Cristo 8 veces y dice que Cristo es la cabeza de todo el cuerpo. Es el término más usado y nos da la clave de cuál es el énfasis aquí en el libro de Colosenses. Bien, eso es Colosenses y de eso se trata. Y ahora cuando lo leas vas a tener más entendimiento de por qué está diciendo este mensaje. Y vayamos al libro más corto que escribió Pablo y es Filemón. Filemón. Yo creo que Filemón es un nombre gracioso, o como tú quieras pronunciarlo. Vamos a ver de lo que se trata. Es una carta breve de un capítulo de 25 versos. Entonces tú sabes que los versos fueron añadidos en la Edad Media para ayudarnos a estudiar. En esta carta corta y breve de todas las epístolas de Pablo, se trata de un creyente a otro creyente. Hasta este punto él ha estado escribiendo a iglesias. Ahora Pablo escribe a otro hermano en Cristo y le está escribiendo esto desde la prisión, desde Roma, y le escribe a Filemón, que es un dueño de esclavos y residente de Colosas. Está escribiendo al mismo lugar y en respuesta a quizás cosas que Epafras quizás ha compartido con él, y le escribe a otros. Podemos arguir si esto ha sido escrito a toda la iglesia o si toda la iglesia tenía que enterarse, no era una carta personal. Entonces, por eso está incluida en la escritura. Él escribe a este hermano, veamos el verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a la mano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bien, entonces hay otra iglesia que se está desarrollando, es otro pastor. Diles a todos acerca de esto. Quiero que compartas esto de lo que te voy a escribir en esta relación. Él describe aquí a este amigo y de ellos que se llamaba Onésimo. Ahí veamos en el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Esta es una frase que él usa, que engendró a su hijo Onésimo, es que él se salvó cuando Pablo estaba en cadenas, cuando él estaba en prisión. Onésimo había venido y tenía alguna relación, y Onésimo había sido salvo, y dice, ahora es mi hijo en la fe. Veamos lo que dice acerca de esto. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mientras aquí descubrimos en el verso 2, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero te lo estoy enviando a Onésimo. Onésimo era un esclavo que se había escapado y había encontrado la salvación por medio de esta relación, pero se había escapado. Era un esclavo de Filemón y sucede que en la gracia de Dios se encuentra con Pablo, y cuando se encuentra con Pablo recibe la salvación y Pablo le enseña del cristianismo, y podemos saber el tono de la conversación. Tienes que regresar y arreglar todas las cosas. Tienes que poner todo en orden y no escaparte nunca más. Eso es
Y mientras empiezan a este proceso y lo discuten, Onésimo dice, yo creo que tú estás en lo correcto. Creo que tengo que volver a mi amo. Pero Pablo escribe a Filemón, en otro tiempo te fue inútil, porque lo perdió todo, pero ahora es útil para ti y para mí, y quiero retenerlo. Y le deja saber eso en una pequeña nota. Él me ha estado ayudando. Entonces Pablo está disfrutando la relación y la amistad con Onésimo, y ha sido de bendición para él. Entonces él ya es salvo. Le está pidiendo estas dos, tres cosas. Quiero que los recibas y los restaures en la comunión. Y quiero que tú, y aquí le sugiere, verso 14, pero nada quise hacer, porque no sabía qué pensabas tú, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino más como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, ¿ven lo que le está pidiendo? Ahora dice que es cristiano. Ahora que somos hermanos en Cristo, ¿considerarías liberarlo? Y le dice, porque está regresando a ti. Había sido un fugitivo. Cuando llegue tenemos que atarlo y tratarlo duro para que no se escape. Y nos aseguraremos que nunca más escape. Pablo dice, no. ¿Podrías tratarlo como hermano en Cristo? ¿Podrías recibirlo y restaurarlo? Y eventualmente lo que les dice, ¿podrías liberarlo? Está pidiendo algo grande. Y le dice, es un hermano ahora. Ya no es más un esclavo. Es más que un esclavo, es un hermano. Y le dice, verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo dice, yo voy a pagar. Si él te debe algo. Y luego dice en el verso 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tú has sido salvado a través de mi ministerio. Hablemos las cosas claras. Estás quizás hablando desde el otro extremo, pero eventualmente está diciendo, tiene que ser restaurado. Ahora, tenemos que entender que la doctrina principal que se enseña aquí no se trata acerca de la esclavitud, ni temas relacionados a ello. Muchos pensaron que se trataba de la esclavitud, pero el tema no es la esclavitud, el tema es de perdón y restauración. El mensaje principal a Filemón es que nosotros tenemos que estar dispuestos en cada situación, es el perdonar y restauración y la reconciliación. ¿Es lo que Dios hizo por nosotros? El argumento es, porque si Dios lo ha hecho por ti, ¿por qué no lo haces por otro? Y Jesús dice, si no puedes perdonar a tu hermano, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? Entonces el tema de este libro no es esclavitud. El tema es la esclavitud, perdón y la restauración. Y está basado en que Cristo murió por nosotros y también nosotros tenemos que ayudar a otros. Y Pablo simplemente actúa como intercesor en esta pequeña historia. Es una historia pequeña pero interesante de un esclavo fugitivo. ¿Y por qué la tenemos aquí? Porque todos necesitamos ser restaurados. ¿Cuántos de ustedes se han querido escapar de Dios? Y Él te alcanzó y algo cambió y alguien te trajo de regreso a Dios y te restauró. Sí. ¿Y cuántos de ustedes han querido escaparse hoy día? No, que esto no sea tan personal. Pero este es el tema que estamos tratando aquí en Filemón. Esta historia de Filemón, tan corta como es, pero nos enseña acerca del perdón y la restauración. Este es el libro de Filemón. A veces yo quisiera hacer tan rápido en tan corto tiempo. Hay mucho que cubrir,
Vayamos a Efesios. Aparentemente Efesios es el siguiente libro que Pablo escribe, que lo escribe de la prisión, donde Colosenses enfatiza que Cristo es la cabeza. Efesios enfatiza acerca del cuerpo y habla mucho acerca del cuerpo. Entonces, algunas personas entienden que estas dos epístolas son mellizas, y hemos tratado con Colosenses, que habla acerca de la cabeza, Cristo, y en Efesios habla acerca de nosotros, el cuerpo, en el mismo tiempo de las otras. Vean dónde queda Éfesos en un mapa cuando ustedes tengan oportunidad. Es un centro comercial importante y se jactaba de uno de las 7 maravillas, el templo de Diana. Y era un templo enorme, dedicado a honrar a esta diosa. Y era una de las diosas de los efesios. Y la población de Éfeso era la que había hecho esta construcción. Entonces, la iglesia aquí está localizada en Éfeso. Éfeso está localizada en la costa oeste, en el área que ahora conocemos como Turquía, un centro comercial importante, y existe hasta ahora. La iglesia aquí es muy fácil de seguir. En Hechos capítulo 19, Pablo se detiene ahí en uno de sus viajes misioneros y enseña por 2 años. Entonces nosotros sabemos que era una iglesia bien fundamentada en fe, una iglesia fuerte, espiritual y fuerte en batalla espiritual. En Efesios 6, verso 10, vamos a saltar ahí rápidamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando acerca de esto. Y la iglesia es fuerte y capaz de cumplir grandes hazañas en el espíritu. Es una iglesia fuerte. Y la otra razón por la cual sabemos que es una iglesia fuerte, en 1 Timoteo 1:3 al 4, Pablo le dice a Timoteo, quien sabemos que era el pastor de esta iglesia. Pablo le habla a Timoteo y le dice, hay una falsa doctrina que está tratando de ingresar. Entonces tenemos otro cuadro de cómo se desarrolla esta iglesia. Y esta carta fue escrita después. A este punto, esta iglesia es fuerte espiritualmente y esta falsa enseñanza estaba tratando de ingresar. Finalmente sabemos que era fuerte porque se la menciona en Apocalipsis 2 del 1 al 7, donde el Señor habla a Juan en la isla de Patmos y les dice, yo quiero hablar a la iglesia de Éfesos. Es una de las 7 iglesias donde se discute ahí en Apocalipsis. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era el problema en Éfeso? Él dijo, han perdido su primer amor. Esa es la primera iglesia a la cual se refiere en este pasaje. Esta era una iglesia fuerte, pero cuando Juan escribe esto y ve esto, ya habían pasado 35 años después de que Pablo escribe la epístola, más o menos esa cantidad de años. Y le dice, tú has perdido tu primer amor. Pero nosotros sabemos que en este punto la iglesia es fuerte. Y Pablo enfatiza en Colosenses, dice, Cristo es la cabeza y ustedes son el cuerpo de Cristo. Y este es el mensaje que va a enfatizar aquí a lo largo de toda esta epístola. Veamos el capítulo 1, verso 22. Verso 22, capítulo 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es lo que llena todo. Y ese es el énfasis aquí. Ustedes necesitan estar en la iglesia, necesitan llenarlo todo en Cristo. Vamos a tomar un descanso y vamos a hablar más sobre esto. Amén.